Dios le bendiga a todos. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Todo depende en el lugar en el que ustedes se encuentren. Y como ya les dije en el estudio anterior que acabamos de grabar de Somos el Templo del Dios Viviente, hoy empezamos entonces a continuar la grabación de nuestro estudio La Salvación. Ahora bien, vamos a orar para que el Señor nos dirija y nos guíe en todo esto que vamos a discutir en este estudio. Obviamente no vamos a hacer este estudio en un solo video porque, como todos entienden, este es un video que se me ha convertido en un poco complejo, ya que hay muchas informaciones que debemos de entender. Y la idea de este estudio es traer un estudio que sea, ¿verdad?, un estudio edificativo para toda la iglesia del Señor, para que logremos finalmente entender qué es la santidad, qué es la salvación, de qué Dios nos salva, para qué Dios nos salva, por qué Dios nos salva y cuál es el propósito de toda esta salvación. Porque en nuestras congregaciones siempre nos han dicho que tú tienes que ser salvo. Pero nadie nunca me ha dicho, pero salvo, pero ¿por qué y para qué? ¿Y cómo voy a ser salvo? Así que vamos a primeramente a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y por esta oportunidad que tú me permites de este nuevo día. Poder, Señor, traer un estudio bíblico conciso, detallado, para en una manera clara, explicada, para que tu pueblo pueda edificarse por medio de este estudio bíblico, el cual he preparado con mucho amor, con mucha dedicación, Señor. A ti, como siempre, te doy toda gloria, toda honra, porque sin ti nada hubiese sido posible el poder lograr, aunque no lo he terminado, pero poder lograr estar en la posición en la que estamos hoy, Señor. Te doy gloria y te doy honra a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, de la salvación se ha hablado mucho en nuestras congregaciones. Sin embargo, como dije anteriormente, hay un poco de confusión en la iglesia respecto a lo que es la salvación. Hay hermanos que en la actualidad no saben para qué fueron salvos. No saben para qué fueron salvos, ni saben de qué Dios los salva, ni saben para dónde van. Y eso es algo que es triste decirlo, pero no en todas, pero sí hay algunas congregaciones que no se predica. O no es que no se predique de la salvación, porque sí predican de que hay que ser salvo, y la salvación pues la ubican debajo de una serie de reglamentos, que si tú eres ese, pues tú vas a ser salvo. Eso no es la salvación que nos enseña la Biblia. No sé si con usted pasó esto, pero conmigo, cuando yo me convertí al Señor, nadie, ningún líder nunca se sentó conmigo a explicarme qué era la salvación. Es decir, a sentarse conmigo, explíqueme, mira, tú fuiste salvo por esto, por aquello, el Señor te salva por esto, para esto, y hay un propósito para todo esto, pero nunca nadie se sentó conmigo para explicarme qué era la salvación. Y la salvación, cuando miramos al texto bíblico, es el milagro más hermoso, más extraordinario que un ser humano pueda experimentar. En mí ocurrió la salvación y es el milagro mayor que yo pude haber experimentado en mi vida. Aparte de los milagros de sanidad, todos los milagros, el milagro de salvación es el milagro mayor de todos. Hay un conflicto entre el bien y el mal. Perdón, sabe que tengo un poquito de alergia. Hay un conflicto entre el bien y el mal.
Y este conflicto lo estamos enfrentando todos los seres humanos. Ahorita vamos a entrar en el Génesis para que podamos entender a qué conflicto yo me refiero. Estamos hablando de un conflicto, pero no un conflicto literal. Un conflicto emocional, un conflicto espiritual, un conflicto de acá. Un conflicto entre el bien y el mal. Un conflicto que se origina en nuestra mente, que se origina en nuestra forma de pensar. Bien, todos nosotros estamos enfrentando este conflicto. Todos nosotros tenemos una lucha interior, que fue, lo vamos a ver, que es lo que Pablo nos enseña en Romanos 7, que habla del pecado que mora en mí. Una lucha interna que se origina en el huerto. Ahora bien, estamos hablando aquí de una guerra espiritual, de una guerra, de una batalla en nuestras mentes. ¿Quién gana? ¿O gana el bien o el mal? Amén. Así que nosotros estamos todos dentro de esa misma batalla. Ahora bien, y estoy resumiendo, ¿verdad? Porque no quiero extenderme tanto. Existe algo que se llama el misterio de piedad versus el misterio de impiedad. No, perdón, de iniquidad. Que es el misterio que Pablo habla en su carta de 2 de Tesalonicenses, y el misterio de piedad que Pablo también habla, ¿verdad? Y nos dice acerca de ese misterio. Está hablando de un misterio de piedad y de un misterio de iniquidad. Algo que se oponen entre sí. Que todo esto tenemos que llevarlo al contexto psicológico, al contexto mental, que, vuelvo y repito, estamos en una batalla. Cristo vino a destruir las obras del diablo. ¿Dónde opera el diablo en nosotros? El diablo opera por medio de nuestra mente. Pone su desobediencia en nosotros, que es lo que vamos a ver, lo que aconteció en el Génesis. Es decir, que nosotros tenemos un conflicto entre la obediencia y la desobediencia. Cristo vino a deshacer o a destruir las obras del diablo. Es decir, esas obras que nacen de la desobediencia del ser humano. Vino ¿qué? A destruirla y restaurar al ser humano. ¿Ven? Hasta ahí espero que estemos claros. Hay un principio bíblico del plan de Dios. Y amados, si ustedes entienden este principio, que voy a resumirlo, hice un resumen en mis propias palabras. Obviamente, si hay algo que se me quede o algo que usted no entienda, pues usted tiene todo el derecho en decirme, mira esto, aquello, yo creo que esto esto no es así. Pero si usted logra por lo menos entender lo básico, y si no está aquí completo, pues en los próximos estudios de los capítulos, pues voy a tratar de ampliar un poco más. Pero por lo menos ahora tengo lo básico. Principio bíblico del plan de Dios. Y esto bien claro que lo entendamos. Dios, por medio de la simiente, es decir, por medio de la descendencia de la mujer, restaurará el carácter del hombre, lo perfeccionará en el tiempo de su cumplimiento, el cual es formado a su imagen, conforme a su semejanza, y traerlo de nuevo a su presencia. Hablamos de un conflicto de caracteres. Y el propósito de Dios es, en este plan todo completo de redención, es restaurar lo que se dañó en el Génesis, en el principio, restaurar el carácter del hombre y traerlo de nuevo a la presencia de Dios. ¿Traer qué? Pues traer el carácter al hombre delante de la presencia de Dios. Si usted entiende eso como básico, y aunque puede ser que no lo esté explicando de una manera correcta,
pero es lo básico. Amén. Así que otro punto que debemos tener importante aquí es cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos el texto bíblico. Yo siempre digo que hay unos cuantos puntos necesarios que debemos de considerar. Primeramente, buscar la dirección del Espíritu. Eso es esencial, porque el Espíritu es el inspirador de la palabra y sin Él en nosotros no podemos lograr tener la interpretación correcta de la palabra. Amén. Segundo punto, conocer toda la Escritura. Si usted es la persona que estudia la Escritura y usted estudia un texto, un capítulo o un libro y los demás nunca lo estudia, entonces usted no va a entender el plan de salvación que Dios tiene para toda la humanidad. Punto. Si usted conoce todo el texto bíblico, ya usted tiene ahí otro punto a su favor que le va a ayudar después de la guianza del Espíritu Santo. El tercer punto es utilizar las reglas hermenéuticas, entendiendo siempre que la primera regla de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Bien importante. Y de ahí pues le podemos sumar otros, ¿verdad?, elementos como investigaciones, definiciones, muchas cosas que están dentro de que es la hermenéutica, muchas claves hermenéuticas. Pero básicamente esos tres puntos. Ahora bien, otro punto que nosotros debemos de considerar siempre es identificar el relato bíblico. La Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, debemos identificar el relato bíblico. Por ejemplo, si estamos hablando de parábolas, si estamos hablando de simbologías, por ejemplo en el libro de Apocalipsis, como todos ya saben que lo he explicado en todos los estudios, que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Por tanto, es nuestra responsabilidad buscar e identificar o decodificar todas esas simbologías que aparecen en el libro del Apocalipsis para que podamos interpretarlo. De otra manera no lo podemos interpretar. Y es por esto que tenemos tantas malas interpretaciones acerca del libro de Apocalipsis. Las parábolas, que son enseñanzas que Dios nos da por medio de esas historias, ¿verdad? Bueno, no sé si historias, sino relatos. Y las metáforas. Las metáforas pues son estos relatos que Dios hace. No necesariamente tienen que ser ciertas, pero lo que a nosotros nos debe de interesar es que el mensaje que Dios nos está transmitiendo por medio de esa metáfora. Y tenemos pues los otros libros, los poéticos y todas esas cosas. Cada vez que nosotros entendamos, por ejemplo, las escrituras proféticas están llenas de metáforas. Los libros proféticos de los profetas, vaya la redundancia, están llenos de metáforas, parábolas, ilustraciones, simbologías. Toda la escritura, toda, está llena de todos estos elementos, todas estas, ¿cómo es que se llama? Se me olvida. Metáfora, parábola, simbología, todos esos elementos están incluidas en las escrituras. Hoy vamos a estudiar el Génesis. Vamos a estudiar los principios en lo que es no la creación, sino más bien de la caída del hombre. Ahora bien, voy a hacer de una manera resumida, voy a explicar qué es la salvación. Y voy a resumirlo. Si hay algo que no entienda o algo que
quede. En los estudios posteriores voy a ir ampliando esto, pero voy a traer lo básico para que podamos entender lo que es la salvación, como hice en el estudio del templo. Lo básico. Primeramente, la paga del pecado es la muerte. Usted peca y como consecuencia tiene la muerte, y esto es lo que nos revela Romanos 6:23. Voy a tratar de poner los textos entre los cuales están estos textos. No quiere decir que estos sean los únicos textos que hablan de esto, pero escogí porque tengo que coger uno. Pero la Biblia está llena de textos que nos hablan de los mismos temas. En el huerto, Dios hace un sacrificio para redimirlo de esa muerte y expiarlo de su pecado. Estamos hablando del pecado, de Adán. Y cuando digo Adán, me estoy refiriendo a ambos, Adán y Eva, uno solo. No voy a estar mencionando a Adán. No, cuando digo Adán, se refiere al hombre y a la mujer. Uno. Así que estamos hablando del pecado que Adán cometió. Dios, por medio de un sacrificio que podemos decirlo implícito, no explícito porque no está implícito, ese sacrificio lo hace para redimirlo de esa muerte y expiarlo de su pecado. Punto. Y vimos que el Señor coge las pieles de esos sacrificios y cambia las vestiduras de Adán y Eva. Ellos se vistieron de hojas de higuera que representan su propia justicia, pero Dios le dice: no, tu propia justicia no te va a justificar, no te va a salvar. Ahora, tú te vas a salvar con mi justicia. Y Dios toma las pieles de los animales y viste al hombre y a la mujer de justicia, con su justicia que representa la resurrección de Cristo y puesta en ellos. Es decir, Dios lo justifica por medio de ese sacrificio temporal que Dios realiza en Génesis 3:21. ¿Ok? Resumiendo, si se me queda algo, pues lo amplío. El pecado de Adán es imputado a toda la humanidad. ¿Verdad? Toda la humanidad es pecadora, de acuerdo a lo que nos dice Romanos 3:23. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Todos son o están destituidos de la gloria del Señor. Es decir, que todo ser humano ha transgredido a partir de Adán. ¿Ven? Espero que estemos claros. El sacrificio de Cristo es la esencia del sacrificio en el huerto. El sacrificio que Cristo realiza en la cruz del Calvario es la esencia o la realidad del sacrificio que Dios realizó en el huerto, temporalmente, ¿okay? Implícitamente, porque no lo registra, pero obviamente que para tú poder tener las pieles de los animales, tuvo que haber un sacrificio implícito. La humanidad es redimida para justificación de vida por medio del sacrificio de Jesucristo, ya que el pecado de Adán fue imputado a toda la humanidad. Romanos 5:16. Lo que quiere decir entonces que si el pecado de Adán tuvo consecuencias universales, entonces el sacrificio de Cristo obviamente tiene que tener consecuencias universales. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ok? La redención de Cristo es por el pecado de Adán, el cual los lleva a la muerte, redimirlo y perdonarlo. Cristo en la muerte redime o sustituye a Adán en la muerte. Obviamente, al él sustituir a Adán,
Todos los pecados de Adán con todas las consecuencias caen sobre Jesús. Con todas las imputaciones de toda la humanidad y todas las transgresiones caen sobre Jesús. De la misma manera, al Jesús hacer la obra de salvación a favor de Adán, que es lo que le está restaurando el carácter de Adán, toda la humanidad, la cual fue imputada el pecado sobre él, obviamente toda la justicia de Dios también recaerá sobre toda la humanidad. Yo espero que hasta ahí estemos claros. Amén. El pecado de Adán generó muchas transgresiones que fueron por lo que Cristo pagó. Eso lo dice en Romanos 5:16. Esa justificación de vida por la cual Cristo los justifica, no los exime del juicio por sus transgresiones. Recuérdense, Cristo expía, redime y expía a Adán. Pero las transgresiones de los hombres, ese sacrificio de Cristo los redime para justificarlos, para que puedan tener vida. Pero esa redención no los exime de recibir el castigo por todas las transgresiones de toda la humanidad. Espero que me lo vayan entendiendo. Y esto es lo que nos dice Judas 1:15. Ahora bien, toda la humanidad debe de ser enjuiciada y castigada por causa de sus transgresiones, ya que el pecado de Adán fue imputado en ella. Vale, espero que estén entendiendo. Así que toda la humanidad debe ser enjuiciada y castigada. Recuerden que toda la humanidad está siendo redimida para vida, pero ahora estamos hablando de un juicio, porque para que se pueda enjuiciar y se pueda castigar, tienen que vivir. No pueden estar muertos. Por eso Cristo los redime de la muerte, para traerlo de nuevo a la vida y puedan enfrentar el juicio y el castigo. ¿Okay? Pero vamos a hablar de eso con calma. El perdón de Adán va a ser aplicado a todos los que, por medio de la fe en la sangre derramada por Cristo a su favor, crean en el mensaje del Evangelio. Romanos 3:22. La humanidad fue redimida y expiado el pecado. Pero ese perdón va a ser efectivo, depende si usted lo recibe o no lo recibe, depende de la decisión que usted y yo tomemos. Si usted cree en el Evangelio, conforme a como establece toda la Escritura, para resumirlo, sus pecados son perdonados. ¿Ok? Lo que por medio de la fe en la sangre derramada por Cristo a su favor, crean en el mensaje del Evangelio, eso es lo que nos revela Romanos 3:22. Ahora bien, los que creen en el Evangelio serán perdonados y no tendrán que enfrentar el juicio ni el castigo, por cuando la sangre de Cristo los limpia de todo pecado o de todas sus transgresiones. Primera de Juan 1:7. Es decir, nosotros, lo que hemos creído en ese sacrificio, ya no tenemos que pasar por el enjuiciamiento para condena. ¿Ok? Para condenarlo. Esas personas son lo que la Biblia denomina iglesia. Nosotros somos la iglesia, somos los que hemos creído en Cristo. El Padre los hace coherederos con Cristo para que hereden el reino. Es decir, por nuestra obediencia al sacrificio de Cristo y ser revestido con las nuevas pieles, recuerdan, con las pieles, es decir, somos justificados
para vida, pero también Dios preparó unas obras de antemano para que esa iglesia ande en esas obras. Todo esto es por gracia, porque Dios no tenía que hacerlo, pero también es una decisión de nosotros. ¿Ok? Así que Padre nos hace coheredero con Cristo para que heredemos el reino, Romanos 8:17. Ahora bien, los que no creyeron en el Evangelio serán enjuiciados por su desobediencia y serán castigados por el fuego de Dios, de acuerdo a como Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses 1:8. Y yo espero que estemos entendiendo. Ese fuego del cual Pablo habla y hablan todos los profetas del Antiguo Testamento, búsquelo, referente al juicio, al día de su venida. Ese fuego los quemará a todos juntos, al igual que el planeta Tierra, porque están contaminados e impuros. Y es lo que nos dice 2 de Pedro 3:10, Ezequiel 15 del 1 al 8, entre otros muchos textos. Ahora bien, ese fuego es con el propósito de purificar al hombre y de purificar la tierra. Levíticos 16:16. Busquemos los sacrificios del Antiguo Testamento, los holocaustos, el sacrificio de expiación y perdón del pecado, para que ustedes vean que el animal tenía que ser quemado. Y entonces, una vez que se ha quemado, dice que ese olor es grato a Jehová. Y sus pecados serán perdonados. Es lo mismo que Dios está aplicando en el juicio. No podemos desconectarnos del Antiguo Testamento, amados, jamás. Porque sin el Antiguo Testamento no hay nuevo. Ahora bien, Cristo establece su reino en la tierra nueva y cielos nuevos en y por medio de la iglesia. Que una vez que la tierra es quemada, y es por esto que el arrebatamiento de Pablo nos ubica en el aire, nos ubica en las nubes. ¿Por qué? Porque no podemos estar en la tierra mientras se esté quemando. Recordemos a Génesis o al Éxodo, cuando Dios estaba enjuiciando al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel estaba en Gosén, en un lugar separado, y fueron salvos. Recuerden el diluvio, la barca o el arca, entra Noé con su familia y son salvos mientras viene el juicio. Recuerden Sodoma y Gomorra, los ángeles vienen, capturan a Lot y a su familia, los sacan aparte y queman. Es lo mismo que se le va a aplicar a nosotros, la iglesia, amados. ¿Ok? Así que entonces, Cristo establece su reino en la tierra nueva y cielo nuevo. Todo el resto de la humanidad, una vez que sean purificados sus pecados y sean perdonados, esa gente van a perder el reino, van a perder la presencia de Dios en su vida, pero van a ser pueblo de Dios. Serán las personas que serán reinadas por la iglesia. Daniel 7, 26, 27, como le dije ahorita. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y reinado hasta el fin. ¿A qué se está refiriendo Se está refiriendo al reino del anticristo, que va a gobernar y va a reinar sobre toda la humanidad. Dice Dios que le va a quitar el reino a ese anticristo, el que sea. No voy a ponerme ahora a ser dogmático de que es uno y que es el otro. El sistema de gobierno se lo va a quitar y será destruido hasta el fin. Y que el reino, es decir, ese reino que ella tenía en sus manos, Dios se lo va a quitar. Es decir, eso no te pertenece a ti. Eso le pertenece a los santos míos.
y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. En este sentido está hablando de nosotros, la iglesia compuesta por lenguas, naciones de todas las partes del mundo, de todos los tiempos y de todas las generaciones. Esa es la iglesia, cuyo reino es eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. He explicado esto en una forma resumida. Amén. Esperando que podamos entender entonces lo que vamos a trabajar ahora en detalle. Si usted entiende que necesita más información al respecto, le voy a pedir que por favor no deje de compartir este video con todos sus hermanos en las redes sociales. Contacto todos, porque todos deben de entender y de conocer esto de lo que es la salvación. Este estudio está escrito en formato que puede ser de PDF o de Word, que si usted está interesado en que yo le pase este estudio, una vez que lo termine, claro está, yo se lo voy a preparar para usted, para que usted lo comparta en su congregación o en su iglesia o en el grupo que usted quiera. Mi interés es que esto llegue a todo el mundo. Yo quiero que esta información sea difundida a todo el mundo. En YouTube, cuando usted le da like a YouTube y usted comparte, YouTube me está ayudando a compartir este mensaje con todo el mundo, amados. En Facebook, en Rumble, en todo, comparta toda esta información, es bien importante. ¿Por qué? Porque es necesario que ya nosotros dejemos de vivir en la guardería, en el jardín de infancia, con los biberones de leche, con payasos y entretenimiento. Y dice Pablo que ya debemos de pasar a otro nivel y debemos de comenzar a tener alimento sólido. Dejar la leche y pasar a los alimentos sólidos. ¿Para qué? Para que entonces podamos crecer en el conocimiento de Jesucristo. Voy a terminar la primera parte de este estudio, las cuales no sé cuántos videos voy a hacer hasta tanto se complete y podamos entender de qué Dios nos salva, para qué Dios nos salva, cómo Dios nos salva y cuál es el fin de todos nosotros y de toda la humanidad. Porque nos han enseñado mal. Nosotros no estamos predicando, no estoy diciendo que el evangelio no lo estemos predicando bien, pero lo que es la escatología no la estamos enseñando correctamente. Todo lo demás no me quejo. El evangelio, las predicaciones, las enseñanzas, todo. Pero cuando hablamos de escatología y de profecías futuras, que son las mismas escatologías, no lo estamos haciendo bien. Ni lo mismo, pues, la teología de nosotros son estructuras hechas por hombres. Yo me baso en lo que la Biblia me enseña. Así que será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Ya mismo continúo grabando la segunda parte, por eso es que usted va a verme a mí con la misma camisa, porque hoy es el día de grabación de todos los videos que vamos a sacar en estas semanas. Y obviamente hay otros más que se van a ir procesando durante el periodo, ¿verdad?, de esta semana. Así que será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Recuerden que tenemos estudios en línea que va a comenzar prontamente. Busquen información por WhatsApp, apriete el enlace de WhatsApp que está ahí debajo. Cuando usted apriete ese botón, usted va a caer automáticamente en un chat privado, grupo de Biblia Estudio TV, donde ahí vamos a interactuar, donde usted va a recibir todos los estudios bíblicos antes de que lleguen al público, donde va a estar informado, donde va a tener el enlace para que usted se pueda conectar en línea en la plataforma de Zoom. Si usted no la tiene, le invito a que la bájela, para que usted pueda conectarse con nosotros, ya que ese estudio vamos a comenzarlo creo que este mismo miércoles, si el Señor así lo permite. Nada, espero que esto sea de su ayuda y por favor vean este estudio completo. Si después que usted lo vea, usted dice que no sirve, tírelo al zafacón. Pero si usted lo ve y le va a edificar, usted tiene que compartir esto con todo el mundo. Y que nada, será hasta la próxima. Dios me lo bendiga a todos.